Luis Mesina. Bueno, muchas gracias por la presentación. Buenos días a todos y muchas gracias también a todos por participar. Creo que debemos reconocernos entre nosotros también la infinita capacidad que hemos tenido para mantener un movimiento que el próximo 24 de este mes cumple un año desde que saliéramos a las calles de manera masiva a gritar todos juntos no más AFP. Así que esto es un mérito de todos y de todas, no es exclusivo de algunos que oficiamos transitoriamente de voceros. Quiero también al mismo tiempo agradecer a todos nuestros compañeros que hacen posible la existencia de la Coordinadora Nacional No Más AFP a lo largo del país. Extrañamente, después de 44 años, nos hemos dotado de una organización transversal y nacional. Tenemos quizás mucha legitimidad porque tenemos organizaciones en todo el país, en casi todas las grandes comunas de nuestro país. En San Gregorio, en la región de Magallanes, tenemos una coordinadora. Muchos de ustedes quizás nunca han escuchado hablar de esta comuna. Tuvimos la suerte de visitar a nuestras compañeras que en la zona más austral del país hacen historia, ejercitan un derecho. Pero aquí también están distintas compañeras y compañeros que observo de distintas coordinadoras zonales que hacen esfuerzos por tratar de reagrupar territorialmente a nuestros compañeros y compañeras, los trabajadores. En primer lugar, siempre suelo tener esta deformación para algunos, pero es la más fuerte convicción de que desde el mundo del trabajo provendrán los grandes cambios, sean trabajadores formales o sean trabajadores informales. Los que generamos riqueza somos, y en el sistema capitalista somos los trabajadores. Importadores de esta humanidad, hemos planteado este tremendo desafío. Me quedo con las palabras que hacía mención Edgardo. Lo único que permanece constante es el cambio. Y dicho eso, esa constatación científica, por supuesto que tiene plena vigencia en la ciencia social también, en la ciencia humana y por supuesto en las relaciones humanas. Y qué duda cabe entonces que este sistema lo vamos a acabar, guste o no guste, y lo vamos a acabar si tenemos convicción antes de lo que creemos. Y por eso estamos tratando. 36 años han transcurrido desde que se implementara el decreto ley 3500, que dio origen al sistema de capitalización individual chileno. Durante este largo periodo hemos visto una generación completa sufrir los embates, los efectos de este sistema que jamás fue concebido como previsional. En efecto, mientras el ahorro previsional ha ido creciendo año tras año hasta alcanzar los 190.000 millones de dólares, las pensiones de más del 60% de los actuales jubilados se ubican por debajo del salario mínimo. Y de no mediar cambios importantes, más del 40% de los pensionados en los años venideros recibirán montos que los ubicará por debajo de la línea de pobreza. Hace casi un año atrás salimos a las calles a decir no más AFP. Fueron cientos de miles que a lo largo de todo el país coreaban Chile despertó, en clara alusión a que la rabia acumulada luego de tantos años de soportar el abuso, la estafa y el menosprecio de las autoridades tocaba fondo. Eran miles, si no millones de chilenos y chilenas que ya no aguantaban más los actos de corrupción en los que se veían envueltos decenas de políticos de distintos sectores y de distintos colores. La colusión en áreas estratégicas de la economía que dañaban los sectores más pobres del país indignaba a nuestro pueblo. La promulgación de leyes espurias en claro y abierto beneficio de unos pocos, la instalación de una conducta reñida con la ética que provocaba a los millones de chilenos y chilenas que vivían de su esfuerzo, no hacían más que incrementar la irritación con lo que denominamos la clase política. Los chilenos llevamos años soportando la transformación que se efectúa ante nuestros ojos sin hacer nada y sin decir nada. Atónitos, los más añosos, hemos visto cómo se naturaliza la idea de transformar los derechos sociales en bienes de consumo. Y claro, no era mucho lo que se podía decir,
si la mayoría de los que forman este selecto grupo de políticos profesionales validan con sus conductas, con sus discursos, toda la transformación social, económica y política que se ha hecho y se sigue haciendo con nuestro Estado, con nuestra sociedad. No bastó que los secundarios salieran a conmover la sociedad en el año 2006, demandando participar en la PSU, el pase gratuito y abordar los alcances de la Ley Orgánica Constitucional LOCE. Tampoco las gigantescas movilizaciones del año 2011 en adelante, que instalaron definitivamente el tema de la educación pública como central en el debate. A pesar de que la ciudadanía, el pueblo, simpatizó con estos movimientos en un porcentaje mayoritario, especialmente con el movimiento del 2011, el establishment, el poder, los grupos de poder, se dieron a la tarea de diezmar el movimiento, criminalizándolo para luego deslegitimarlo y finalmente desdeñarlo. El 24 de julio del año pasado salimos a las calles, cientos de miles, millones, a pedir el fin de este sistema espurio denominado AFP. Y como novela repetida, los pasos siniestros de quienes están en el poder nuevamente pretenden usar la misma maquinaria, la misma estrategia para acabar con la demanda social. Y como esta demanda es transversal y real, tienen algunas complejidades. Buscan desacreditar, denostar al movimiento y a sus voceros, y por la vía de dejar acéfalo un movimiento, acabar definitivamente con la demanda social. Poco importa a los profesionales de la política si la gente continúa muriéndose con pensiones indignas. Lo que importa es el control, el orden del poder para continuar imponiendo sus intereses, para continuar imponiendo un sistema que podemos calificarlo como único prácticamente en el planeta. Pero como la historia nunca se repite de la misma forma, aunque algunos sostengan que puede ser como una farsa en esta ocasión, lo cierto es que justamente para que no suceda eso, es que hoy nos reunimos para hacer este llamado. La primera pregunta que debemos formularnos, transcurrido casi un año desde el 24 de julio pasado, cuando lanzáramos la primera marcha nacional, es: ¿por qué un plebiscito? ¿Es este acto un acto de desmovilización? ¿Supone este hecho político supeditarse a una determinada estrategia electoral? ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas de llevar adelante una actividad como esta? ¿Por qué debemos decir firme y categóricamente no más AFP? ¿Por qué desde que acabamos con la dictadura este puede ser la votación más importante en que podamos participar? Antes de responder estas interrogantes, preciso señalar que convocamos a este plebiscito por fuera de la actual institucionalidad. Lo hacemos desde la Coordinadora Nacional de Trabajadores No Más AFP. Convocamos a participar a nuestro pueblo, a los trabajadores organizados y a la gran mayoría de trabajadores sin organización, a los cientos de miles de compatriotas que viven en absoluto desamparo, sin garantías de ninguna especie, a los millones de chilenos y chilenas que les fue arrebatado el derecho a la salud, a la vivienda digna, a la pensión suficiente, todos derechos que ya habían sido logrados en nuestro país por la lucha de nuestros padres y de nuestros abuelos en las décadas del 50, del 60 y del 70, y que de la noche a la mañana, bajo la dictadura cívico-militar, nos fuese arrancada para disponer de nuestra humanidad, de nuestra capacidad de generar riqueza al servicio de los grandes poderosos del país. Convocamos a este plebiscito porque nos cansamos de tanta mentira, de tanta promesa, de tanto abuso, de tanta demagogia de quienes dirigen el aparato estatal. Nos hastiamos de escuchar la martingala de quienes se autocalifican de empresarios modernos, generadores de riqueza y de empleo, cuando en realidad los observamos apropiándose de nuestro ahorro previsional, usando estos recursos en beneficio de la expansión de sus negocios, precarizando el empleo con salarios miserables, contaminando y destruyendo el ecosistema, coludiéndose para estafar a los más pobres y necesitados de nuestra patria. De eso y mucho más nos hemos cansado, pero al mismo tiempo redoblamos nuestras energías para seguir luchando en un escenario que a veces se torna difícil y se torna confuso. Esta convocatoria a plebiscito, estimados compañeros y compañeras, la hacemos en un contexto muy particular.
La hacemos en un periodo electoral, lo que ya supone mucha dificultad, aunque al mismo tiempo mucha oportunidad, para disputar espacios, disputar contenidos y disputar poder, para imponer la demanda de los postergados, de los que trabajan, de los que luchan. Lo primero que nos hemos preguntado para llamar a plebiscito, el saber del pueblo, es cuál es el sostén del ejercicio del poder político y en quién reside la soberanía popular. Al intentar responder, necesariamente debemos formularnos las preguntas tras preguntas y tras preguntas. La primera y quizás la más importante es establecer el privilegio que el Estado tiene para imponer, obligar o negar determinadas políticas públicas y por esa vía negar determinados derechos esenciales. Nuestra apuesta es que la voluntad popular se manifiesta y por esa vía tensiona al suprapoder que el actual Estado ha ido configurando para defender intereses de las minorías. La soberanía que reclamamos para el pueblo tiene que ver con recuperar el privilegio de decidir sobre materias de trascendencia y no solo ser convocados cada cierto tiempo a mandatar para que otros cumplan el precepto de representar la voz ciudadana. Con absoluta legitimidad nos preguntamos, ¿por qué debemos renunciar al ejercicio de la soberanía? ¿Por qué debemos obedecer las normas que se nos imponen desde un Estado deshonesto? ¿No es acaso un acto ético, un acto excelso, rebelarse contra el andamiaje filosófico que tiene? ¿No es acaso un acto ético y un acto excelso rebelarse contra el andamiaje filosófico que Jaime Guzmán prefiguró para este Estado, cuyo ordenamiento perdura y se manifiesta en toda la institucionalidad vigente? ¿No es acaso un acto de hidalguía, después de tantos años, pensar, sí, pensar, al menos en rebelarnos ante la soberanía secuestrada a todo nuestro pueblo? Si algunos piensan, reflexionan, después de escuchar estas palabras y buscan respuestas normativas actuales a esta convocatoria a plebiscito, a fin de observar la licitud de este acto que convocamos, debemos comunicarles que no las encontrarán, porque no existen, no están, porque se prefiguró un ordenamiento jurídico y político para que la soberanía popular justamente no descansara en la voluntad popular. Justamente no hay nada actual en la normativa. Y por lo tanto la pregunta central de cómo restituimos la soberanía al pueblo adquiere una primacía gigantesca. Cuando se configuró el actual Estado, se dispuso de un marco jurídico que equivalizó al Estado en materia de obligaciones sociales, pero lo fortaleció para que cumpliera el rol garante y policial de cautelar los privilegios de las minorías. A eso estamos convocando hoy. A pensar que es posible cambiar, a recuperar por la vía del ejercicio soberano un derecho fundamental reconocido internacionalmente y negado sistemáticamente por el Estado chileno a todo su pueblo. A eso estamos invitando hoy, nada más ni nada menos. En síntesis, es confrontar la licitud de los actos con la legitimidad de los mismos. Eso es, romper con la práctica cotidiana de validar todos los actos injustos que se amparan en la norma y transgreden la legitimidad y justicia de las demandas ciudadanas y populares. Lo segundo que quisiéramos responder es el carácter de este acto y el contexto en el que se desarrolla. Lo hacemos después de haber efectuado 4 grandes marchas, una protesta nacional y un paro nacional. En este tiempo se han sucedido varios hechos. Ha permanecido latente en los medios a pesar de los esfuerzos del gobierno, de los empresarios y de los políticos que defienden las AFP el tema previsional. Millones de recursos económicos obtenidos de los trabajadores se destinan a campañas de propaganda para atacar a nuestro movimiento. El dogma monetarista está presente en todo el discurso oficial, contamina y corroe todo, especialmente de aquellos que defienden las AFP.
Entiéndase al gobierno, a los políticos profesionales, a los grandes empresarios, a los académicos y pseudointelectuales pagados por las grandes corporaciones nacionales y extranjeras. Cierran filas para atacar los sistemas de reparto solidarios. En eso han sido coherentes. Defienden el individualismo por sobre la solidaridad, pues saben que lo único que da sentido al pueblo trabajador es sentirse protagonista de su presente y futuro, siendo solidario con otros. Por tanto, está en pugna como nunca esta visión irreconciliable de aquellos que sustentan la política del ráscate por tus propias uñas, con aquellos que seguimos creyendo en la solidaridad como principio esencial de la convivencia humana. Ese enfrentamiento conceptual es al mismo tiempo una disputa material, práctica, concreta. Se manifiesta en la forma como dispongo de los recursos del Estado, cómo organizo las estructuras del poder, cómo reproduzco el currículum educacional, cómo priorizo la regulación para el control, entiéndase las leyes, que hagan posible la perpetuación de este sistema, pues con ello avanzo en diezmar a la población y debilito su capacidad organizacional de resistir el ataque de quienes se han hecho del poder estatal. Nuestra lucha por restablecer un derecho fundamental como la seguridad social y rechazar el discurso predominante de quienes se han hecho del poder en estos 44 años es determinante. Es y será la disputa que deberemos librar en los próximos meses. Así de simple. O se restituye para los chilenos un sistema que garantice derechos esenciales que ya habíamos logrado en las décadas pasadas y que fueron expropiadas por la fuerza bajo la tiranía y consolidadas por los gobiernos pseudo-democráticos al servicio del gran capital en estos últimos años, o desarrollamos a partir de esta convicción un plan de concientización, de organización y de lucha que haga posible acabar con este sistema impuesto y al mismo tiempo desbancamos toda la arquitectura ideológica que en estos 44 años configuró al Estado chileno. Estamos frente a un Estado deshonesto. Prácticamente no existe institución que no haya sido contaminada por conductas espurias. El gobierno, el Congreso, los partidos políticos, los empresarios, la Iglesia, el Ejército, los carabineros, todos corruptos. Mientras observamos diariamente actos de corrupción, las mayorías, los que viven de un salario precario, los que no tienen empleo y deben sobrevivir en condiciones inhumanas, quedan indefensos ante un sistema construido y perfeccionado en estos años para servir los intereses de las minorías. Agrava esta situación, pues el empleo informal crece, aumenta y no contamos con seguridad social. Tomamos nota de que la educación, a pesar de los miles y miles de estudiantes movilizados exigiendo gratuidad y educación de calidad, no son escuchados. El modelo curricular debe responder y satisfacer el diseño social y garantizar la reproducción del mismo al servicio de los intereses vinculados al poder. La salud pública sigue el derrotero que siguen todos los derechos esenciales. La lógica privatizadora no se detiene, y aunque sean miles los ejemplos de que no es posible continuar así, el Estado desdeña la demanda social, pues se debe a la recomendación del Banco Mundial y del Fondo Monetario y de los organismos internacionales que persisten en atentar contra nuestra soberanía en beneficio del capital transnacional. La salud en Chile aumenta su deterioro mientras los hospitales públicos carecen de la suficiente infraestructura instrumental clínico y médico, proliferan fastuosas clínicas privadas que además reciben directa e indirectamente transferencia de recursos públicos. En el ámbito de otro derecho esencial como en la vivienda digna, nuestro país avanza a una velocidad impresionante para convertir en verdaderos yetos humanos la edificación de viviendas indignas que vulneran violentamente los derechos humanos de las personas y satisfacen los apetitos ilegítimos de las inmobiliarias, muchas de ellas vinculadas directamente a los partidos políticos y financiadas, aunque no se crea, con nuestro ahorro previsional. Otra ironía más de este sistema. Otra ironía que interpela, pero nos interpela a nosotros particularmente a ponernos de pie, no a los del poder. Es decir, y lo decimos con fuerza, los derechos fundamentales como la educación, la vivienda digna, la salud, la previsión, han sido conculcados y no existe voluntad alguna por detener esta furia empresarial capitalista contra los trabajadores y los sectores más desposeídos. La guerra está planteada. Ellos la declararon. Un Estado que niega a su pueblo derechos esenciales
abre el legítimo derecho para que un pueblo tome en sus manos el camino que considere más justo, más adecuado y más posible para impedir la continuación de esta ofensiva contra una mayoría política. Exige respeto a cuestiones básicas que ya, lo dije, nuestra sociedad había logrado en décadas anteriores. Es en este contexto de lucha y de no pasividad que planteamos llevar adelante este plebiscito. Es en este contexto de clara movilización. ¿Qué mejor expresión que un día como este tengamos una sala repleta, al lado también está repleta la otra sala? Es expresión nítida de que este movimiento, aún a pesar de los esfuerzos por diezmarnos, por invisibilizarnos, sigue contando con la simpatía mayoritaria de nuestro pueblo, y es responsabilidad en consecuencia de todos y todas las que estamos acá de seguir adelante con esta gran tarea. Las complejidades que nos plantea este plebiscito exige una movilización y una organización realmente importante que nos permita politizar al conjunto de nuestra sociedad. Un plebiscito serio exige algunas garantías básicas para asegurar la credibilidad de sus resultados, tales como padrones electorales y observadores nacionales e internacionales independientes que ya han comprometido su asistencia a este gran evento que vamos a efectuar. De otra manera, no sería mucho más que la repetición de un acto fraudulento que ocurrió en 1980 bajo la dictadura, en el que se aprobó además la Constitución espuria que aún nos rige. Tampoco puede ser la repetición del plebiscito del 5 de octubre del año 88, cuyo mandato entregado por el pueblo para terminar con el diseño de la dictadura fue negociado y traicionado en beneficio de los mismos que destruyeron la democracia. Es la rememoración de una fecha histórica, pero con la distinción que lo haremos desde la base, desde los trabajadores, con sus organizaciones precarias, pero con sus organizaciones genuinas, con los estudiantes, con los pobladores, con los pueblos originarios, con los ecologistas, con las organizaciones representantes de la diversidad sexual, es decir, lo haremos con la comunidad empoderada, ejercitando de forma activa el ejercicio de sus derechos, o sea, ejercitando el poder del pueblo, el poder de las mayorías. Ese es el desafío, un referéndum exitoso en el que 1 o 2 millones de votantes se pronuncien en favor de terminar con las AFP y con la capitalización individual y se manifiesten por la propuesta de la Coordinadora Nacional de Trabajadores que propone un sistema de reparto solidario. Dejará en el suelo las campañas de los medios masivos de comunicación controlados por el gran empresariado y los aparatos políticos descompuestos a su servicio, que tratan de representarnos como un grupo irresponsable con una representación minoritaria. El referéndum tensiona la institucionalidad, pone en juego el poder, o dicho de otro modo, valida la legitimidad de los actos y reconoce a quién o quienes deben y pueden, llegado el momento, dirigir los destinos del Estado. Esa es la discusión de fondo, es la discusión de la soberanía, es la discusión del poder. Un plebiscito autoorganizado no cabe en la institucionalidad vigente, que fue ideada por Guzmán justamente para profundizar la negación de la democracia. La organización del plebiscito tiene como condición sine qua non la participación activa de las principales organizaciones. Es la consulta y al mismo tiempo la orden que da el pueblo, la plebis, en un mandato irrevocable para que se haga la voluntad del pueblo y no otra. El plebiscito exigirá tener representantes de la agitación, organización y propaganda y asegurar la realización material de la consulta en todo el territorio. Por lo mismo, un resultado que no hay que despreciar del trabajo antes y después de la consulta es el restablecimiento de las confianzas y del tejido social roto en nuestro país. No se puede exacerbar antes de tiempo los prejuicios sobre esta estrategia. A priori, desechar formas de luchas concretas supone arrogarse un papel de vanguardia que no somos. Implica caer en las viejas y fracasadas estrategias que suplantan el rol participativo de las mayorías por supuestos liderazgos que suenan y resuenan levantando solo consignas,
pero que medidos por resultados terminan siendo funcionales al statu quo. Se trata de hacer política real, apostar a la gente, apostar con la gente. Ese ha sido quizás el éxito de esta coordinadora nacional, surgida hace 4 años con la clara convicción de que la unidad está determinada por la lucha contra este sistema de FP. Ese es nuestro fin, nuestra meta, y hacia allá debemos colocar nuestras energías. Finalizo señalando lo siguiente. El plebiscito permite al pueblo trabajador ejercer su soberanía, aunque sea limitadamente, mediante el ejercicio de su opinión. Queremos decir derechamente, especialmente a ese 62-64% de chilenos que no vota, que no cree, porque se cansó. Queremos decirle que en esta oportunidad su voto sí tendrá sentido. Queremos decirle que aquí su voto tendrá sentido. Porque ¿por qué votará? ¿Votará por sí más AFP, sistema individual de capitalización? Contra la propuesta que levantaremos nosotros, no más AFP, sistema de reparto solidario. Es en definitiva colocar en tensión estos dos principios, o un principio con un contraprincipio, el principio de la solidaridad con el contraprincipio de la individualidad. Nos han hecho creer o han pretendido naturalizar la idea de que la gente, los jóvenes, quieren individualización, quieren capitalización individual, no quieren solidaridad. Nada más alejado de la realidad. El plebiscito queremos entenderlo como una forma de movilización de miles de compatriotas tras un objetivo que cuestiona el ordenamiento político institucional. Es en sí un acto de soberanía y de disputa. Obligará a salir a las calles, a los espacios públicos, a hacer presente nuestra propuesta, a contrastar con aquellos que legítimamente aspiran a ocupar un sillón en el Congreso y en el gobierno. Implica tensionar el debate con aquellos que nos intentaron acostumbrar en estos 27 años a que la política no es más que una expresión de la farándula, sin contenidos, superflua, totalmente ajena al sentido axiológico, a la ética fundamentalmente. Eso es lo que queremos hacer: disputar, tensionar, conversar, pero al mismo tiempo convencer de que es necesario acabar con este sistema que es la matriz fundamental sobre la que se ha construido este sistema espurio, político, económico, social, pero por sobre todo cultural, porque quieren hacernos creer que la capitalización individual es más importante que el reparto y la solidaridad. Quieren instalar la idea del ráscate por tus propias uñas como principio fundamental, como paradigma cultural que domina el conjunto de la sociedad. Y a eso nos vamos a oponer. No podemos además minimizar, y con esto termino, alegremente los efectos del periodo electoral que ya se nos vino encima y la fuerte campaña en los medios de las redes contra nuestra propuesta. Y sus voceros. Necesitamos una respuesta político-social que nos permita hacer frente a este periodo, especialmente en un periodo difícil de los movimientos sociales. Lo hemos dicho varias veces, la lucha electoral invisibiliza la lucha de los movimientos sociales. El pueblo, los trabajadores, especialmente aquellos que sufren la intensificación del trabajo y la explotación de las largas jornadas extenuantes, tiene ilusiones democráticas. El pueblo trabajador, los hombres y las mujeres, quieren vivir en paz. Todos los humanos queremos vivir en paz. Este sistema nos declara la guerra en todos los frentes, en la salud, en la previsión, en la educación, en la farmacia, en los bancos, en la venta del pollo, del cerdo, del papel higiénico, de los pañales desechables. No hay área de la actividad económica donde los empresarios de nuestro país no nos declaren la guerra. No hay. Y hay que decirlo con fuerza. ¿Quién puede decirlo con fuerza si no los movimientos sociales? Que tenemos plena autonomía y libertad económica, moral,
para decirlo con fuerza, aunque desarrollen todas sus estrategias propagandísticas para tratar de denostar la moral nuestra, que es distinta a la de ellos, somos nosotros solamente los portadores de esa moral, construida sobre creencias de nuestros padres y de nuestros abuelos, que nos enseñaron desde pequeños que habían ciertos valores que respetar, y entre nosotros los respetamos. Somos honrados por naturaleza con nuestros compañeros de trabajo, no le robamos a nuestros compañeros. Pero Lucy, Mate, Angelini y Yarur nos roban permanentemente, sutilmente nos meten las manos a los bolsillos permanentemente. ¿Qué nos arrancan? Nos arrancan la humanidad, esa fracción importante de humanidad que día a día dejamos en nuestros lugares de trabajo, ese 10%, esa fracción importante de humanidad que nunca más recuperamos, que solamente reproduce el capital en términos de expansión y de expoliación de nuestros derechos fundamentales, es lo que estamos entregando y es lo que queremos recuperar. Recuperando eso estaremos en condiciones de la lucha por las utopías. Hasta ahí tenemos que caminar juntos todos los que estamos acá. Todos, absolutamente todos, tienen cabida en esta gran lucha. No hay absolutamente nadie que pueda quedar fuera, nadie que tenga un mínimo de autoridad moral, que tenga una adhesión y un compromiso social con aquellos que sufren, que pueda quedar fuera de este movimiento. Nadie, todos tenemos cabida aquí. Y una vez lograda la restitución de esos derechos fundamentales, que insisto, nuestros abuelos, nuestros padres ya habían recuperado para nosotros, estaremos en condiciones de disputar otro espacio. Termino, compañeros, señalando lo siguiente: no hay atajos para la tarea permanente y cotidiana. La simple voluntad discursiva no reemplaza la necesidad de ganar para la acción a la mayoría de la población. Tenemos que instalar un discurso, qué duda cabe, un discurso con contenidos, un discurso cuyo énfasis, cuya grandilocuencia esté justamente puesta en las cuestiones que le dan sentido a la humanidad, le dan sentido a la gente. Tenemos que luchar enfatizando nuestro discurso justamente para contrarrestar aquel discurso vacío, ampuloso, lleno de mitología, de mentiras, de demagogia. Eso es lo que tenemos que hacer: hablar claro y sin eufemismos. Al pan pan, vino vino, a la traición llamarla traición, a la demagogia llamarla demagogia. Basta ya. Nuestro pueblo, ¿por qué le ha creído a nuestro movimiento? Porque nuestros coordinadores de todas las zonales hablan claro, y cuando se habla claro, el pueblo sigue la lucha de aquellos que están dispuestos a hacer los cambios, que no están dispuestos a hipotecar por meras ilusiones. Este movimiento es un movimiento que dignifica nuestra condición humana, compañeros, porque nuestro norte es un norte que genera alicientes morales. Hace 44 años los mañosos perdimos conquistas importantes, fuimos derrotados con un gran golpe militar. Tratamos los 10 años de pararnos nuevamente el 83. Los mañosos se acordarán el 11 de mayo cuando lanzamos la primera convocatoria a la primera protesta nacional. Nos rearticulamos los trabajadores y el pueblo chileno durante 3 años, hasta que el 2 y 3 de julio del año 86 nuevamente se pactó a espaldas de nosotros. Bellinger, después lo reconocía, estaba todo pactado. Se entregaban los medios de comunicación, se entregó absolutamente todo. No han derrotado 44 años, pero creo que ya llegó el final. Y qué mejor que seamos protagonistas de ese espacio. Los que fuimos derrotados estamos de pie. Y no es culpa nuestra la derrota, porque algunos quieren hacernos creer que la derrota es consecuencia y responsabilidad nuestra. Yo no tengo nada que ver con esa derrota. Yo tenía 16 años y tengo las manos limpias, así como la tienen la gran mayoría de los que estamos acá. Tenemos las manos limpias, pero sobre todo tenemos la convicción de que nuestra lucha no solamente es necesaria, no solamente es urgente porque restituye a nuestros compañeros, a nuestros compatriotas la posibilidad de vivir dignamente, sino que más importante, a nosotros nos llena de dignidad porque nos genera alicientes morales importantes para vivir, porque no vivimos solo de lo material como ellos pretenden hacernos creer, vivimos también de saber que somos sujetos humanos capaces de entregar una fracción importante de nuestra humanidad para los que han tenido menos oportunidades, que son justamente los trabajadores desprovistos de derechos. A eso los invitamos, compañeros. Los aspectos técnicos del plebiscito los vamos a informar en las próximas semanas, pero queremos comprometerlos a todos ustedes a que nos multipliquemos, a que convenzamos
a nuestros compañeros y a nuestras compañeras, a los ciudadanos comunes y corrientes, a los viejos que sufren las consecuencias de este sistema, para que en esa jornada participen, porque ahora tendrá mucho sentido votar, porque votarán por la restitución de un derecho perdido y conculcado en dictadura y que lamentable y desgraciadamente durante 26 años ha sido no solamente perpetuado, sino que ha sido modificado y mejorado para mantener los privilegios de unos pocos. Así que adelante, con mucha confianza, a seguir luchando, y porque solamente la lucha le da sentido a quienes quieren solidarizar con su pueblo. Así que mucha fuerza y muchas gracias, compañeros. Chile despertó y no podrán detenerlo.